Vamos a ir a Mateo capítulo 2. Yo sé que cuando yo era chico, el siglo pasado para empezar, porque realmente fue el siglo pasado, me acuerdo toda la ceremonia de los Reyes Magos. Vos te debes acordar también, ¿no? Había que poner la palanganita con agua, ir a recoger pasto para los camellos y dejar ahí el pedido de los 3 regalos. Yo me acuerdo, cuando yo era chico, nunca recibí 3 regalos. Y nunca recibí lo que puse en la cosa. Pero era así. Pobres padres, era Navidad, el regalo de Navidad, Año Nuevo, la festichola de Año Nuevo, Reyes, regalo de Reyes. Y encima yo tengo, ahora la semana que viene cumple mi hija, mi nieto, la otra mi otro hijo, y la otra mi señora. Así que, viste, el aguinaldo ya está destinado. Pero bueno, son tiempos así, ¿no es cierto? Después, menos mal que ya no tengo que pagar la matrícula, comprar ¿cómo se llama? Las cosas de la escuela. Pero estamos en el tiempo, bueno, ya pasó. Pero este era el tiempo de Reyes, que llamamos de Reyes en la cosa. Y quería centrarme un poquito en esos personajes que aparecieron una noche allí en Belén, en una casa, a ofrecer su adoración al rey de los judíos que había nacido. Entonces vamos a leer en Mateo capítulo 2, vamos a ir leyendo algo de la historia que nos cuenta la Biblia, y vamos a mencionar algunos aspectos de la visita de estos personajes, vamos a decir así. Y dice así la Biblia, comenzando el versículo 1, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Entonces, lo primero que vamos a hablar de estas personas es acerca de la profesión que tenían estas personas. La Biblia por mucho tiempo tradujo la palabra original en magos. Magos, eran reyes magos. No dice que eran reyes ni siquiera. En principio no eran reyes, eran esa palabra, que hoy en día las traducciones más modernas, o inclusive ya desde hace tiempo se venía pensando que esa traducción no era correcta, tiene que ver más con sabios, personas que se dedicaban al conocimiento, al saber, y específicamente se nota que eran personas que tenían algún interés por la astronomía, ¿no? Es decir, el cielo, las estrellas y todas esas cosas. Obviamente no menciona que eran reyes, no menciona que eran 3, no menciona que eran 2 blancos y 1 negro. Todas esas cosas fueron agregadas por la tradición. De hecho, si eran del oriente y de la zona desértica serían bastante curtiditos, pero más o menos como nosotros. Pero no menciona las cosas que hoy en día se suelen mencionar acerca de esos 3 personajes. Sí, podemos entender, en aquella época, personas dedicadas al saber deberían ser personas que provenían de familias más o menos bastante bien acomodadas, ¿no? Si vos estudiás algunos sabios de la antigüedad, vas a ver que todos provenían de familias más o menos acomodadas. Primero, porque no existía la escuela pública, no existía la educación así en general. Si tu hijo tenía algún interés, había que pagar a un profesor, a un maestro que le enseñe. Y aparte, obviamente, tenía que disponer de mucho tiempo para dedicar esa actividad, ¿no? Imagínate, estas personas habían descubierto algo en el cielo, o sea que estaban mirando al cielo y, en esa época no había mapas del cielo, los construían ellos. Y el telescopio se inventó más o menos en el año 600 después de Cristo. Así que era una observación a simple vista, un dibujo que hacían cada noche que veían de las estrellas. Hoy en la Cena del Señor compartimos un poco algo de
la historia de cómo fueron estudiando el cielo. Y según lo que se sabe históricamente, los que más se dedicaron a eso eran los egipcios y los babilónicos, ¿no? Y bueno, si nosotros vemos, ellos estudiaban el cielo de tal forma que pudieron descubrir, voy a explicar algo un poquito para que... acá, hoy el día, el cielo está contaminado por un montón de cosas. Lo más cerca que contamina el cielo es la luz que tenemos en las calles, en las casas, en las ciudades. Nos impiden ver la mayoría de las estrellas, ¿sí? Lo que vemos son las estrellas más fuertes. Después tenemos el smog, o la contaminación atmosférica, que también, en cierta forma, es un manto de niebla sobre el cielo. Después tenemos todos los satélites. Hoy en día tenemos alrededor de 50.000 satélites girando alrededor de la Tierra. Hace poco me comencé a interesar por un programa que habla de noticias del espacio. Yo no sabía, pero cada mes hay aproximadamente entre 40 y 50 lanzamientos de cohetes que llevan satélites y cosas al espacio. ¿Viste? Yo pensé que era uno cada tanto. No, prácticamente todos los días, a veces 2 por día, de diferente tamaño, diferentes cosas. Y me quedé asombrado. Y un montón de basura también que anda girando por ahí arriba. Ya tenemos basura hasta en Marte, así que imagínense, esa es nuestra sociedad, ¿no? Pero así está el cielo hoy. Pero en aquellos tiempos el cielo era una cosa, me imagino que debe haber sido una cosa fantástica. Hoy compartía también que la primera vez que fui al sur y tuve una noche sin luna, lejos de la ciudad, en medio de las montañas, al ver el cielo casi te daba miedo. No, a mí me dio miedo de ver el cielo. Era una cosa maravillosa, prácticamente blanco de estrellas. Y podías ver bien la Vía Láctea y otras cosas. Que hoy miramos al cielo y vemos 2 o 3 grandes así nada más. Pero también descubrí algo mirando al cielo. Esas noches que cómo las estrellas iban moviéndose. Y que en una época del año giraban alrededor de una posición y en otra época del año en otra. Pero después cuando volvía yo en el verano, volvían a estar en la misma posición de antes. Y cuando iba en octubre, volvían a estar en la misma posición que estaban normalmente en octubre. Eso yo no conozco mucho, pero sé reconocer la Cruz del Sur. Y podía ver esa estrella en particular. La Cruz del Sur, el Cinturón de Orión. Esas son las 2 que conozco. Nunca me interesó la astrología ni la astronomía demasiado, pero sí la belleza que tienen las estrellas. Y los babilonios fueron los primeros en descubrir que el ciclo que tardaban las estrellas de cambiar de posición y volver a la posición original era 365 días. De ahí se comenzó a utilizar el calendario que usamos hoy en día, un poco más corregido después a lo largo de los años, de 365 días. Pero ellos, los babilonios, los egipcios y mucha gente de Oriente, se dedicaban a observar las estrellas. Les fascinaba ver el movimiento de los astros. Y tiene que haber sido así. Porque si yo te digo hoy, mirá el cielo hoy y mirá el cielo mañana y decime si apareció una estrella nueva. Vos, qué sé yo, descubriría si apareció. Hoy tenemos poquitas por la contaminación que hay. Y así todos no podríamos decir, esa no estaba ayer. Y estos tipos sí. Estos tipos decían, esa no estaba ayer. Y seguramente consultaron sus dibujos, lo que tenían dibujado el cielo, y vieron, algo ha pasado. Así que la profesión de estos hombres seguramente era la astronomía. Estaban gastando tiempo observando el cielo. ¿Sí? Como dije, no eran reyes, no eran 3, la Biblia no menciona eso. Así que podemos decir, bueno, estos hombres eran de una profesión que se ligaba de alguna forma a la astronomía. Ustedes saben que antes no había tanta división como ahora, astronomía, astrología, ciencia, filosofía, matemática. Si vos ves, en el año 600 los matemáticos eran filósofos y eran botánicos y eran un montón de cosas a la vez. A la medida que el conocimiento fue aumentando, hubo que ir dividiendo en cierta forma las carreras.
para poder profundizar más en cada una, lo que lleva también que a veces sean conocimientos aislados y no haya tanta relación entre uno y otro y se complica un poco más. Pero bueno, el primer aspecto que quería mencionar es la profesión de ellos. El segundo, el periodo, o sea, en cuándo fueron, en qué periodo de tiempo fueron. En la tradición nosotros decimos, bueno, fue Navidad y 10 días después ya fue Reyes. Los Reyes visitaron. No sabemos en realidad cuánto tiempo pasó desde que nació el Señor Jesús hasta que los reyes o estas personas, estos sabios, vamos a decir así, visitaron a Jesús. En las traducciones más modernas ya aparece la palabra sabios. Pero hay algo que nos menciona Mateo y dice que primero fue a Jerusalén y le preguntó a Herodes, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y vinimos a adorarle. Imagínate cómo habrá saltado Herodes cuando le dijeron vinimos a adorarle, ¿no? Esa forma de los emperadores romanos de ser casi dioses, ¿no? O de que el César era un dios directamente, que alguien viniera a adorar a un rey que no eras vos, debe haber sido medio chocante. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó. Y sí, oyendo esto, el rey Herodes y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los príncipes, todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó, ¿dónde había de nacer el Cristo? Ellos dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando lo halléis, hacedmelo saber para que yo vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Al ver la estrella se regocijaron con muy gran gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, postrándose le adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Lo primero que podemos ver acá es que ellos, los reyes, llegan a Jerusalén diciendo que el rey ya ha nacido. Y lo segundo que podemos ver es que pasa un tiempo porque reúnen a estos conocedores, le dicen que en Belén tiene que haber nacido, ellos se fueron hasta Belén, que estaba muy cerca en realidad, buscaron al niño y lo encontraron no en el mesón, no en el pesebre, sino en la casa. O sea, normalmente nosotros tenemos el pesebre armado y están los pastores, María, José, el bebé, los pastores y los magos, ¿no? Pero bueno, la Biblia, esto no importa, no tiene una importancia extrema. Pero la Biblia nos enseña que la visita de los reyes fue después de eso. De hecho, se podría pensar que fue bastante después, porque Herodes, cuando habló con los magos, dice que indagó diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, ¿no? Es decir, marcó una fecha donde apareció la estrella. Y después, no lo vamos a leer ahora, cuando los reyes se dieron cuenta que Herodes en realidad no quería ir a adorar al Señor, sino hacerse cargo de él, como dicen, ¿no? Herodes mandó matar a los niños de hasta 2 años, ¿no es cierto? Así que la visita de estos sabios del Oriente probablemente fue mucho después del nacimiento del Señor, porque si no Herodes no hubiera matado a los niños hasta 2 años, aunque seguramente dijo, bueno, le aumentamos un porcentaje por seguridad, ¿no? Y ocurrió esa noche sangrienta en Belén, donde los niños varones de hasta 2 años fueron asesinados por Herodes, por orden de Herodes, ¿no? También esa fecha del 28 de diciembre que recordamos como el Día de los Inocentes no tendría nada que ver en realidad cronológicamente con lo que ocurrió. Pero bueno, ahí está.
Así que seguramente hubo más tiempo que pasó entre el nacimiento de Jesús y la venida de estos sabios del Oriente a visitar al rey. Sabemos que también fue antes de que ellos volvieran a Nazaret, porque dice allí que lo encontraron en la casa, pero no la casa donde vivió después Jesús, en Nazaret, porque apenas se van los reyes, dice versículo 13, después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y le dijo, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y entonces José toma a su familia, al niño Jesús, a María, y se va a Egipto. Y muchos años después, o un tiempo después de la muerte de Herodes, de nuevo Josué recibe una revelación que le dice que vuelva a la tierra de Israel, y ellos se establecieron en el lugar de donde eran originalmente. Era en Nazaret, cerca del mar de Galilea, en el norte, más al norte de Jerusalén. Así que sabemos que fue antes de eso, después del nacimiento, no sabemos exactamente la fecha, pero no fue una cosa que estuvieron allí en el pesebre, ¿no? La tercera cosa que quería marcar, el tercer aspecto que quería marcar, era el propósito de esa visita. Y dice la Escritura que estos hombres de Oriente vinieron a adorarle. Vinieron a adorarle. Es interesante porque cuando se presentan ante Herodes dicen, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto. Bueno, pero ¿dónde está el rey? Pero cuando ya comienzan a hablar de que vinieron a adorarle, está dando una nota que tiene que ver con que esta persona era una persona mucho más especial que un rey. Era una persona que tenía ciertos atributos divinos, ¿no? Ciertos atributos de ser Dios. Porque no adoramos a otras personas. Estas personas no se inclinaban, bueno, se inclinaban ante las estrellas y ante las esferas celestes, pero cuando menciona que vienen a adorarle están hablando de que este niño tenía algo muy especial, algo que hacía que hasta el cielo marcara un acontecimiento especial. Y ellos reconocían que había algo muy diferente en este niño, no era un rey común, no era una persona común, era alguien al que era digno de adoración, ¿sí? Y entonces ahí, vos imaginate, Herodes recibe dos noticias, ¿no? Uno, que había nacido el rey de los judíos. Herodes era el gobernador de esa área. Jerusalén en ese tiempo estaba bajo el imperio romano, Herodes estaba encargado de eso. Imagínate que me vengan a decir que nació un rey. No, papá, acá el rey soy yo. Y encima que vengan a adorarle, que tenía propiedades de ser Dios. Debe haber sido un golpe tremendo para Herodes, de tal forma que él decidió que había que acabar con el niño, había que matar el niño. Y entonces llamó a los escribas y a los sacerdotes, averiguó dónde tenía que nacer ese niño, le pidió a estos sabios que le informen acerca de dónde vivía, con la excusa de decir que yo también voy a ir a adorarle. Ahí los sabios, si eran sabios, tendrían que haber algo percibieron, ¿no? Y entonces ellos fueron, averiguaron dónde estaba el niño, pero nunca le comunicaron a Herodes dónde había nacido el niño, sino que dice que también en revelación por sueños se les dijo que se vayan por otro lado. Y así lo hicieron. Y a continuación José levanta todo y dice, nos vamos. Seguramente tiene que haber habido alguna conversación allí, aparte de esos sueños que menciona, que decían que para el niño no era seguro estar en ese lugar. Herodes quería matarle. Pero ¿por qué? Porque el propósito de estos sabios era venir a adorar al que era el rey de los judíos. El cuarto aspecto,
y acá nos vamos a detener un poquito más, tiene que ver con los presentes que ellos ofrecieron al niño Jesús. Y dice allí que ofrecieron oro, incienso y mirra. Acá voy a entrar un poquito, y discúlpenme, un poquito en algunos simbolismos que en la Biblia se representan. La Biblia, en este caso, es un libro histórico, Mateo es un libro histórico, todos los 4 evangelios son libros históricos, pero hay algunos libros de la Biblia que sí tienen ciertos simbolismos, ¿no es cierto? Por ejemplo, Apocalipsis es un libro profético que tiene muchos simbolismos y existen en la Escritura. Aunque no tenemos que aferrarnos a eso para interpretarla, pero sí lo que quiero decir es que hay ciertos simbolismos. Y el oro en la Escritura tiene cierto simbolismo. Cuando vos vas uniendo todos los pasajes en los que se manifiesta el hecho de dar oro o el oro como un metal precioso. Y el oro, en primer lugar, habla de realeza. El oro estaba... Dice la Escritura, por ejemplo, que en los tiempos del rey Salomón la plata no era considerada un metal muy precioso, pero el oro sí. Cuando David compró la era donde se construyó después el templo de Jerusalén, lo compró con plata, con el metal, no con la plata que nosotros manejamos. El oro estaba restringido a ciertos niveles de cosas, a cierto nivel, cierto estatus de la sociedad. Y habla primero de dignidad, primero de realeza, segundo de dignidad, ¿no es cierto? Representa así esas personas que son dignas de recibir el oro como un metal que es difícilmente corruptible. La Biblia dice no con cosas corruptibles como oro y plata, pero el oro es uno de los metales más persistentes, ¿no? Que son más difíciles de corromper. Yo, por ejemplo, en mi casa tengo algunos cubiertos de acero inoxidable que se le olvidó a alguien ponerle el inoxidable al acero, ¿no? Porque, viste, después de un tiempo aparece el óxido. La bacha de la cocina era de acero inoxidable hasta que se agujereó un día. Y vos decís, ¿cómo puede ser? Si esto es de acero inoxidable. Se oxidan. Los materiales se corrompen, se oxidan. Si vos dejás un auto ahí 30 años en la calle, ¿Cómo lo ves después? Torcido, caído, lleno de agujeros. El Titanic allá en el fondo del mar le está desapareciendo, dicen, ¿no? Como si fuera un gran drama, ¿no? Se nos está desapareciendo el Titanic. Sí, está desapareciendo. ¿Por qué? Porque los metales se corrompen, la naturaleza los vuelve a absorber. Hay cosas que son más difíciles, otras más fáciles. Y el oro era considerado un metal precioso también por eso, porque los orfebres podrían hacer, es un metal noble que se puede trabajar muy bien, pero a la vez es un metal que no se corrompe fácilmente. Y esa incorruptibilidad se asocia un poco también con la divinidad. Así que el oro nos habla de esas cosas, de un rey que es Dios, de un rey que es digno. Después menciona que el segundo regalo fue incienso. Todas estas cosas, todos estos regalos eran regalos muy costosos, muy costosos. Por eso también digo que estas personas seguramente venían de familias muy acomodadas. No explica más la Escritura que eso por ahora. Pero los regalos eran muy costosos. Y trajeron oro, incienso y mirra. El incienso era unas ramitas de un árbol que también crecían en el oriente, muy costosa, que se usaba mucho en perfumería, ¿no? En perfumería, sí. De hecho, cuando la Biblia habla del incienso que se quemaba sobre el altar del incienso, no era incienso puro, era una receta, pero el componente principal de esa receta era el incienso. Por eso se llama incienso. En el Apocalipsis se relaciona el incienso con las oraciones de los santos, ¿no? Pero esa receta que se hacía se quemaba en el altar. Y si vos vas leyendo el Antiguo Testamento, vas a encontrar que siempre habla de un sacrificio con olor agradable. Siempre va el incienso de la mano de esa frase de olor agradable a Dios, ¿no es cierto?
Ustedes saben, se hacían los sacrificios, se quemaba allí ciertas partes de los animales en el altar, y sobre ese animal se agregaba una libación, que era un sacrificio líquido, y el incienso. Y eso provocaba un olor agradable. Y eso me habla de que ese niño iba a vivir una vida agradable a Dios. Que la vida de ese niño iba a ser un olor agradable al Dios y Padre. Éxodo 30, si podés ir ahí a Éxodo 30, vas a ver que ahí está justamente la receta de ese incienso. Éxodo 30, el 34, dice así. Dijo además Jehová a Moisés: toma especias aromáticas, estacte, una uña aromática, gálbano aromático e incienso puro, y harás de ello el incienso, todo en igual peso, y harás de ello el incienso un perfume según el arte del perfumador, bien mezclado, puro y santo. ¿Ves? Se llamó incienso después a toda esa mezcla, pero uno de los ingredientes era justamente el incienso como planta, ¿no? Como planta original. Y vos vas a ver que a lo largo del Antiguo Testamento ese incienso va a estar relacionado siempre con los sacrificios y con una ofrenda de olor agradable al Señor. Lo que nos habla de la vida de Cristo, una vida de olor agradable, una vida agradable al Señor, una vida sin pecado, una vida que ni vos, ni yo, ni ninguno de nosotros podríamos haber vivido. Pero por último, dice que también el último de los regalos que le dieron fue mirra. Y la mirra también ahí en el mismo Éxodo, en el mismo capítulo, versículo 23 dice: tomarás especias finas, de mirra excelente 500 siclos, de canela aromático la mitad, esto es 250, de cálamo aromático 250, de casia 500 siclos, y después dice: y harás de ello un aceite, y harás de ello el aceite de la santa unción, superior ungüento según el arte del perfumador. Será el aceite de la unción santa. Con él ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, la mesa con todos sus utensilios, el candelero con todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto con todos sus utensilios y la base y la fuente y su base. Así los consagrarás y serán cosas santísimas. Todo lo que tocare en ellos será santificado. Y acá dice, en el versículo 30, ungirás también a Aarón y a sus hijos y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Y ese aceite que se hacía con mirra, era el aceite de la unción en esa receta especial, con la cual se ungían todas las cosas que tenían que ver con el templo, con la habitación de Dios y los sacrificios a Dios, y con el sacerdocio. Con ello se ungía el sacerdote. Cuando comenzaba a ejercer un nuevo sacerdote, entonces era ungido con ese aceite de mirra, que es lo que ellos ofrecieron ahí. Y entonces me habla de alguna forma de esa profesión que iba a tener nuestro Señor. Y entonces, aquí entro en lo último. Hablamos de la profesión de ellos, el periodo en que ellos visitaron al Señor, el propósito, los presentes, pero por último, la profecía que estaba implícita en todo ello, o la enseñanza que estaba implícita en todo ello. Y hay algunas cosas para notar, que estos regalos nos hacen intuir que ellos veían en aquel niño algo especial. ¿Viste cuando vos querés hacer un regalo especial? Pensás un poco en la persona, cómo es la persona. Para mí es un rompedero de cabeza pensar en regalos. Te digo de verdad. Porque vos decís, ¿qué le regalo a este? ¿No? Capaz porque es un tipo que la tiene toda y vos decís, ¿qué le puedo regalar? Pero pensando en la persona en sí, vos decís, ¿qué regalo le puedo dar que él lo vea como algo interesante, ¿no? Como algo simbólico?
Y esta es la forma que ellos llegaron a este rey de los judíos. Y a través de esos regalos estaban diciendo, primero, que este niño era Dios, que había algo de deidad en ese niño que había nacido. Segundo, que este niño iba a vivir de una forma agradable a Dios. Iba a ser, la vida de ese niño iba a ser olor fragante a Dios. Tercero, que iba a cumplir un rol sacerdotal, porque la mirra nos habla de eso, de la unción para las cosas santas. Tercero, y aquí no lo mencioné antes, la mirra era también parte del ungüento con que se perfumaba a los muertos antes de colocarlos en la tumba. Si vos vas más adelante en los evangelios, vas a encontrar que después de que Jesús fue crucificado, lo envolvieron en un lienzo limpio, dicen, una sábana de lino limpia. Y las mujeres después compraron especias aromáticas, entre ellas mirra, para ir y ungir el cuerpo. La costumbre normal era que todo ese ungüento se colocaba en esa sábana y luego se envolvía al muerto. Pero como el Señor fue crucificado y era el día de reposo y todo aquel apuro, no lo pudieron hacer antes, ¿no? Pero nos habla también entonces esa mirra, no solo del rol sacerdotal, sino también del mismo sacrificio que el Señor iba a hacer, cumpliendo el rol sacerdotal de sacrificar aquellos sacrificios por el pecado de la gente. Vamos a ir a Hebreos 7 y vamos a leer un pequeño pasaje ahí, en Hebreos. Capítulo 7 y versículo 22. ¿Y qué nos habla de ese sacrificio? Y dice, por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, es decir, un sacerdocio que no cambia, un sacerdocio que comenzó y no va a terminar, ¿no? Por lo cual puede salvar también perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre, Jesús, ¿no?, para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, olor fragante, ¿no es cierto?, apartado de los pecadores, mirra, hecho más sublime que todos los cielos, oro, que no tiene necesidad de que cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto, el hecho de hacer un sacrificio, lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Y lo que quiero dejar es este concepto, que aquel niño que nació en Belén iba a ser el único que podía vivir una vida agradable a Dios. Iba a ser el único que iba a ser el sacerdote para siempre, para siempre. El único que iba a ser no solo sacerdote, sino sacrificio por nuestros pecados. El único que iba a visitar la tumba, pero que iba a tener nueva vida para seguir ejerciendo el sacerdocio eternamente. El único que era hombre y Dios a la vez. Porque nació allí en un cuerpo humano, pero en él habitaba toda la plenitud de la deidad. Y en esta mañana, así como aquellos hombres que llegaron de Oriente para adorar a Jesús, podemos terminar adorando a aquel que un día se hizo hombre, vivió, murió y resucitó para nuestra salvación. Oramos. Padre Celestial, qué imposible era para nosotros alcanzar
la santidad que tú te mereces. Qué imposible era entonces para nosotros alcanzar la salvación. Pero gracias porque tú tuviste misericordia. Desde el principio de la humanidad, desde el principio de la creación, desde antes, cuando tú estabas diseñando todo, tú ya tenías en cuenta que ese niño iba a tener que venir al mundo, nacer en una noche de Belén, crecer, vivir santamente, sufrir el desprecio de muchas personas, la controversia de muchas personas, el rechazo del pueblo de Israel, la crucifixión por nuestros pecados, derramar su sangre en remisión por nuestros pecados. Pero gracias también porque tú no le dejaste allí, no permitiste que su cuerpo vea corrupción y al tercer día le levantaste de los muertos y él hoy vive, lo que es la señal de que era el Hijo de Dios, lo que es también, lo constituye sacerdote para siempre, por lo cual con ese sacrificio que hizo una vez y para siempre, nos ha dado salvación perpetua. Gracias porque podemos confiar en ese Dios maravilloso, que es digno, que no miente, que es inmutable y que nos dio esa promesa. Gracias te damos y alabamos y adoramos a ese Jesús, al cual esperamos que retorne de los cielos para un día verle reinar sobre la tierra y luego estar para siempre con él. Gracias te damos en nombre de Jesús. Amén.